el día de hoy tenemos un tema muy interesante, esperanza en la tristeza. Y vamos a empezar haciéndonos una pregunta: ¿qué es lo que nosotros hemos perdido en esta vida que sea de gran valor? De repente alguien subió a un taxi y perdió su celular, su laptop. En una oportunidad fui a hacer cambio de dólares, perdí $300. Tuve también una quiebra de la empresa. Algunas personas han perdido seres queridos en este tiempo de pandemia, del COVID-19, han perdido a padres, madres, hermanos. Hace poco he perdido a un gran amigo, el amigo Percy Luey, a toda la familia Luey les pido por favor que reciban un abrazo de condolencia, un abrazo de un hermano que también se duele cuando parten personas que uno ha querido mucho. Algunas de estas pérdidas no se han encontrado, ¿no? Por ejemplo, yo no encontré mis $300, se perdieron y ahí quedó. Algunos otros también han perdido de repente, no es que murieron, sino que se perdieron de repente personas, desaparecieron, niños, señoritas, jóvenes, ¿no? Y hasta el momento no se encuentran. Hemos perdido de repente cosas valiosas, también hay cosas intangibles que se pierden a veces, ¿no? Se pierde a veces la dignidad, a veces se pierde el orgullo, se pierden muchas cosas. Muy bien, vamos a ver nosotros que tenemos un tema que vamos a irlo a buscar y está en el libro de Lucas capítulo 24. Y este es un tema que habla acerca de el camino a Emaús, tiene como título, ¿no? El camino a Emaús. Vamos a leer. Dice la palabra: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se les acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es bien interesante, hermanos, cuando uno está con una tristeza grande, profunda, suceden cosas increíbles, ¿no? Hace que, por ejemplo, no nos percatemos de quién está caminando cerca de nosotros, como sucedió con estos dos discípulos, ¿no? Estaban camino a Emaús y se les acercó Jesús, y más ellos, dice, sus ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, no le reconocieran. Entonces, hermanos, hay veces que la tristeza es tan grande, tan profunda, que suceden cambios increíbles, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con una doctora cubana y me dijo que había una señorita que tenía su cabello largo hasta la cintura, negro azabache, y era muy unida a su mamá, y su mamá murió. Y al día siguiente, una sola noche, la niña se despertó, esta señorita, y su cabello ahora era blanco como una anciana, ¿no? Y uno puede decir, no puede ser. Algunas transformaciones se dan tan rápido que suceden de la noche a la mañana. Hay otras transformaciones, como por ejemplo yo he visto personas que han subido al gobierno, ¿no? Y han subido jóvenes, cabellos oscuros, pero luego de 5 años de estar en esa tensión fuerte, resolviendo problemas grandes del país, salieron bien ancianitos, acabados y con su cabello todo blanco. Y eso nos indica que el tiempo hizo un trabajo en ellos, ¿no? El estrés, la tristeza, la angustia puede hacer trabajos. Entonces, acá tenemos que estos hombres estaban muy tristes porque habían estado con Jesús, habían ido al lugar donde crucificaron a Jesús, y luego habían estado esperando 1, 2, 3 días y no pasó nada, y luego estaban caminando y ellos pensaban entre sí, caramba, parece que nuestra confianza, lo que nosotros estábamos creyendo no era así. Y estaban caminando. Lo interesante es que no se quedaron en Jerusalén, sino que empezaron a caminar
con rumbo a Emaús, que más o menos dice que son unos 10, 11 kilómetros, 11.1 kilómetros. Dice que es el equivalente de esos estadios, 10 estadios, ¿no? Entonces estos estaban caminando y se acercó Jesús. Y el 17, y él les dijo: ¿qué pláticas son las que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Nosotros, al menos el que habla, a veces reconoce a una persona por la voz, ¿no? Inmediatamente escucho una voz y ya digo, no, esta es la voz de mi hermano, esta es la voz de mi pastor, esta es la voz de mi maestro de escuela dominical, esta es la voz de un compañero de trabajo, etc. Pero el Señor les habló y ellos no reconocieron la voz, ¿no? Entonces hay momentos de extrema tristeza, que el dolor de haber perdido a alguien nos nubla nuestra visión y a veces perdemos incluso la conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Hay personas que han perdido a su ser querido y ahí se han detenido, prácticamente se congeló el tiempo, y en sus casas, en sus cuartos, tienen toda su ropa de él o de ella, todos sus zapatitos, su velador, con todas sus cosas de ellos. Y no quieren, no desean, se molestan cuando alguien quiere entrar, tocar, mirar. Prácticamente han creado un santuario de alguien que pasó, que murió. Y hermanos, el dolor a veces nos llega a poner en esas situaciones, ¿no? Que nos enceguece, nos obnubila y no podemos ver más allá, nos quedamos en el tiempo. Y a veces, hermanos, hasta perdemos incluso la conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y hermanos, estamos a veces tan enceguecidos por el dolor y por la tristeza que simplemente no podemos ver a Dios. Como estos apóstoles están tan enceguecidos por la tristeza y por el dolor de lo que sucedió, que no pueden ver que a su lado está caminando Jesús. No pueden escuchar que la persona que está andando con él, que le está hablando, es Jesús. Y hermanos, muchos de nosotros también en estos tiempos hay muchas personas que están tristes, enceguecidos por el dolor, por la angustia, de tal forma que no pueden ver a Dios, ¿no? Continuando con la lectura, dice, el 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, ¿no? El 20 dice: ¿y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Entonces, nosotros vemos que prácticamente estos discípulos como que habían ya perdido esperanza, ¿no? Estaban prácticamente sin una esperanza, sin una ilusión, como diciendo: lo que nosotros hicimos, lo que nosotros creímos, lo que nosotros confiamos fue por gusto. No sucedió, no va a suceder. Ya pasaron 3 días, ¿no? Posteriormente dice en la Biblia: pero nosotros esperábamos, dice, ¿no? El 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el 3er día que esto ha acontecido, ¿no? Qué triste, hermano, es cuando nosotros llegamos a un punto en que ya perdemos la esperanza, ¿no? Perdemos la esperanza de que nuestro hijo, que se metió de repente en drogas, en licor, en el sexo o cualquier cosa, ya perdemos la esperanza de que vuelva a ser el hijo que nosotros queríamos que sea, ¿no? A veces la pareja se fue, o el esposo, o el novio, y nosotros pensamos que ya esta ruptura ya es inminente, ya no hay retroceso, ya no hay vuelta atrás, ya no hay reconstrucción, ¿no? Entonces, hermanos, hay momentos que nosotros llegamos a ese punto, ¿no? Que pensamos que todo está perdido ya, que se perdió todo, ¿no? Y hermanos, hay muchas situaciones ahora
con respecto a la enfermedad del COVID, que se está llevando muchos hermanos, ¿no? Se está llevando muchas personas, y hay muchos que ya dicen ya su saturación está muy baja, está a 75, que yo creo que ya no hay remedio, pero hay personas que han vencido, ¿no? Que de esos lugares difíciles han logrado remontar y han vuelto nuevamente, ¿no? Entonces, hermanos, vemos que acá estos hombres ya habían perdido toda esperanza. Nosotros nunca debemos, hermanos, de perder las esperanzas, nunca debemos de perder la fe, nunca debemos de perder el amor, ¿no? Entonces vamos nuevamente y dice, el 22 dice, aunque también nos han asombrado, dice, algunas mujeres entre nosotras las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, dice, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. A veces, hermanos, nuestra esperanza está tan pequeña, ya prácticamente no tenemos esperanza, que las cosas que de repente nos están diciendo que son así, nosotros la vemos tan lejos, ¿no? Como que nos han dicho, ¿no? Parece como que si hubiera todavía una pequeña luz de esperanza, ¿no? Pero yo lo veo como que para ellos es muy remota, ¿no? Muy alejada, como que se perdió a alguien y me dicen, ¿sabe qué? Tu hermano, el papá que se perdió, de repente dicen que lo han visto en Piura, ¿no? Y sus datos, su fisionomía es así, así, así. Y yo digo, ¿será? Me han dicho tantas veces que estaba por Arequipa, por otros lugares, por Tacna, por Huancayo, he ido y nunca fue. Pero ahora me dicen que ya está. Y ahí como que el cuerpo como que cree y no cree. Yo creo que esto ya perdí, ya fue. Y hermanos, ellos se sentían así, estos discípulos, ¿no? El 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el 25, él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba las escrituras de lo que de él decían. Algo bien importante, hermanos, cuando nuestra fe está, digamos así, en equilibrio, cuando nuestra fe está en menoscabo, cuando nuestra esperanza prácticamente se ha diluido, cuando ya casi ya no tenemos esperanza, el Señor Jesucristo lo que primero hace es abrirnos las escrituras, ¿no? Abrirnos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, dice, las intenciones del corazón, dice también, ¿no? Entonces, hermanos, cuán importante es la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo empezó a abrir las escrituras, ¿no? A mostrar las escrituras. Hermanos, si tú quieres tener esperanza en la tristeza, lo primero que tienes que hacer es buscar palabras, no del vecino, no del compañero, no del amigo, sino palabras que vengan de arriba, de lo alto, ¿no? Para que en momentos de angustia y de tristeza nosotros vayamos a Él y encontremos consuelo. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Empezó a abrir las escrituras. Dice, y llegaron el 28 a la aldea de donde iban e hizo que se iba más lejos, ¿no? Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Nosotros sabemos que los orientales tienen una característica muy importante que es, ¿cómo se llama? El acoger a una persona, ¿no? A un peregrino. Ellos
lo acogen, lo llevan a su casa, ¿no? Esto es muy importante, por eso es que ellos, dice acá, que al Señor Jesucristo, dice, le obligaron, mas ellos le obligaron a quedarse, quédate con nosotros. El 30 dice, y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. El 31, muy interesante, dice, entonces fueron abiertos sus ojos. Hermanos, nosotros tenemos unos ojos físicos y también unos ojos espirituales. Nosotros con nuestros ojos físicos vemos a nuestros niños, nuestra mamá, nuestra esposa, nuestros novios, novias, etc. Pero hay cosas que no se ven con ojos físicos, que se ven con ojos espirituales. Con ojos físicos yo puedo leer las escrituras, pero con ojos espirituales puedo ver algo que no está en las páginas de la Biblia, ¿no? Me hace recordar al profeta que estaba ahí con su ayudante y dice que vinieron mucha gente, mucho ejército con carros para matarlos, para tomarlos a ellos, y aquella persona que estaba con el profeta estaba muy asustado y le decía, Señor, ya nos van a matar, mira cuánta gente ha venido, cuánta tropa, cuántos carros, y estaba bastante asustado, pero más el profeta estaba tranquilo. Y él le dice, ¿no ves cuántos están con nosotros? Y él mira y dice, no veo a nadie. Y él tuvo que orar, le dijo, Señor, ábrele los ojos para que él vea. Y él cuando oró, este profeta y este siervo que estaba ahí al costado, pudo ver y vio cantidad de legiones de carros de fuego, ¿no?, que estaban apoyándolos a ellos, sustentándolos. Entonces ya no tuvo temor. Entonces el Señor, hermanos, puede llegar a ese punto, a ese nivel de abrirnos los ojos espirituales. Nosotros de repente estamos con mucha tristeza porque no hemos abierto los ojos espirituales. Tenemos abiertos los ojos físicos. Y con los ojos físicos ya no vemos a la persona que amábamos, ya no vemos a las cosas que nos servían, ¿no? Con nuestros ojos físicos ya no vemos al novio, al esposo, a la esposa, ya se fueron, ¿no? Ya no vemos de repente al hijo, ¿no?, o al hermano Percy, por ejemplo, que lo conocí desde niño, ya no lo veo, ya partió. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios puede abrirnos los ojos espirituales. El 11 dice, entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo puede estar caminando contigo, conmigo, puede estar hablándote a ti, puede estar hablándome a mí, y yo no me percato, porque mi dolor es tan grande que me nubla. No sé quién está conmigo, no sé quién me habla, y yo trato más bien de escuchar todo tipo de voces, la voz de mis amigos, de mis amigas, mas no escuchamos la voz de Dios. Y Él está caminando con nosotros, Él está hablándonos, y Él quiere abrirnos los ojos espirituales. Y dice, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, hermanos, hay muchas veces que tú escuchas la palabra de Dios y a veces te sientes, ¿no? Pero solamente queda ahí en un sentimiento, como decían ellos, nos arde el corazón de las cosas que nos están diciendo, ¿no? Pero ahí quedó. ¿Qué pasó con estos hombres? Dice el 33, y levantándose en la misma hora, dice, se volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Hermanos, estos hombres no se detuvieron, ¿no? Caminaron, más o menos dice, aproximadamente para caminar 11 kilómetros y picos se utilizaron 2 horas y llegaron ya oscuros. Era oscuro, inclusive no dejaron que Jesús se vaya fuera de ellos, ¿no? Le obligaron a quedarse. Pero luego, cuando fueron abiertos sus ojos, reconocieron a Jesús, Jesús se desapareció. Ellos no se quedaron estáticos. Nos regresamos, y se regresaron. Que es noche, no importa, ¿no?
porque ahí en ese tiempo el camino no era iluminado como ahora, ¿no? Ellos no sabían, de repente tropezaban con una piedra, caían en un hueco, ¿no? Pero ellos caminaron 2 horas más y llegaron. Y cuando llegaron, ¿qué pasó? ¿Y qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón, ¿no? Entonces ellos, dice, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces cuando han llegado, ya la noticia era que varios lo habían visto, ¿no? Entonces, al igual que aquellos discípulos, la turbación y la tristeza pueden hacernos sentir abrumados, pero podemos encontrar consuelo y esperanza en que Jesús está vivo y está activo en el mundo con nosotros, ¿no? Hay 2 condiciones, hermanos, para que uno pueda ser salvo. La primera condición es, y nos dice Romanos capítulo 10, versos 8 y 9, que si confesares con tu boca, dice que Jesús es el Señor. Entonces, la primera condición es que nosotros reconozcamos que Cristo es Dios. Hay muchas personas que creen que es un profeta, pero Él no es un profeta. Él es el Hijo de Dios. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, primera condición, y la segunda condición es, y que Dios le levantó de los muertos, que Él resucitó, dice, serás salvo. Tienes esperanza. Tú puedes creer en muchas personas, tú puedes creer en muchos santos, puedes creer en muchas cruces, pero ¿saben qué? El único que resucitó es Jesús. Y Él dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Así que, queridos hermanos y amigos, nosotros podemos aceptar que Cristo nos acompañe en nuestro túnel de la tristeza. ¿Por qué? Porque yo sé que Él está vivo, porque yo sé que Él es Dios, porque Él vino con el propósito, con la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Y yo soy uno de ellos. Yo creo que tú también tienes ese pensamiento también, que tú eres uno de ellos. ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy? Decirle, Señor, yo soy un pecador. Tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, por favor, mírame a mí. ¿Me has mirado, Señor? Sálvame. Abro las puertas de mi corazón, entra, perdóname y dame ese precioso regalo que es la vida eterna. Hermanos, si una persona muere por el COVID o por cualquier otra enfermedad, podemos tener esperanza en la tristeza. Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra tristeza, todavía podemos tener esperanza. Esa esperanza únicamente está en Cristo. En Cristo Jesús, solo en Él hay esperanza. Que Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Hasta una nueva oportunidad, una próxima oportunidad.